Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, Hola. hoy venimos con un vídeo explicativo de la máquina que compramos en Temu de coser. Ha habido alguna suscriptora que nos ha pedido que hagamos el vídeo. Y entonces hoy vamos a explicar el modelo, qué es, cómo funciona, qué tal nos va a nosotras. Bueno, pues todo este tipo de cosas que os puede hacer ser de interés. Bueno, el modelo de la máquina es este que estáis viendo aquí, es SM-55A. Ese es el modelo de la máquina y ya os decimos que lo hemos comprado en Temu. Nos costó alrededor de unos casi 50 euros, 40 y pico, ahora no recuerdo exacto. Y ese es el modelo. Si lo buscáis en internet sale. Porque nosotros lo hemos buscado y sale y ahí también nos da las explicaciones, ¿vale? Bueno, la máquina de coser viene con... Tiene el cable que es para darle electricidad, ¿ves? Que va enchufado aquí. Y entonces esto es bueno, para ponerlo a la electricidad, que ahora lo pondremos. Y luego viene con el pedal. Este es el pedal, ¿veis? Y entonces este pedal que se pone en el suelo hay que enchufarlo en esta parte de detrás de la máquina. ¿Vale? En estos dos enchufes. ¿Vale? Vale, ahora vamos a enseñar cómo colocar la bobina, ¿vale? Entonces la colocamos en esta pieza de aquí y entonces cogemos el hilo y entonces viene la parte más importante, que es colocarlo correctamente. Entonces este hilo lo vamos a pasar primero por aquí, que cuesta un poquito, pero enseguida estará. Espérate, que ahora no quiere, ahora. Habéis visto que lo hemos intercalado aquí. Entonces ahora se pasa por esta ruedecita, pero cuidado, no por encima, sino que encaje por debajo. Vamos a ver, aquí. Que además queda como cogido. Vale, una vez veis que el hilo ya está aquí, por debajo de la ruedecita, lo traemos hacia adelante y es muy importante, veis que lo vamos intercalando aquí. ¿Veis? Cuando llegamos a esta pestaña, se pasa por debajo, ¿veis? Y ahora seguimos por el otro camino. Entonces, ahora hay aquí para enhebrar con la ruedecita, con esta rueda, yo la voy tirando para que salga. Esperad, ¿veis que se mueve? Está dándole a la rueda de la derecha, entonces esto se mueve. Cuando ya lo vemos, podremos enhebrarlo. Cogemos la punta y veis que hay un agujerito, pues pasamos el hilo de aquí hacia el exterior, vale. Cuando ya lo tenemos, es muy importante que el hilo esté en este canal, vale. Cuando ya hemos hecho esto, seguimos poniéndolo hacia abajo en este canal y ahora hay que enhebrar. ¿Ves que aquí hay un agujerito en esta pieza? Vale, pues aquí vamos ahora a enhebrarlo. Esta pieza, no hace falta enseñarlo ahora, pero en esta pieza yo si muevo la rueda de antes, entonces esta pieza, ¿veis? Hace que suba la aguja o baje. La vamos a bajar, ¿veis? Para poder ver este orificio. Una vez que lo tenemos, enhebramos. ¿Veis? Espera, que aquí se ha hecho ahora. Pero sobre todo que siga el camino que habíamos hecho. Vale, una vez tenemos eso, ahora hay que enhebrar, ¿vale? A veces eso depende de la vista de cada uno. A ver, espérate. ¿Veis aquí el agujerito? Vale, ya lo tenemos enhebrado. ¿Habéis visto? Hay un enhebrador, pero funciona como cualquier otro, entonces se puede hacer con el enhebrador. Vale, y aquí veis que hay luz, hay un botoncito aquí que se clica, se cerraría la luz. Ahora la segunda parte. Aquí hay como una cajita, ¿no? Que tiene esta pestaña y aquí tenemos que poner la otra bobina, que son de este tipo que habéis visto muchas veces. ¿Cómo hay que ponerla? El hilo está aquí. Pensar en una P. Lo podríamos poner así o así. Pues pensar que es como una P. El lado del palo está a la izquierda. ¿Ves? Es como una P. Si no, esto no sería una P. Cuando tenemos la forma de la P, lo ponemos aquí
Vale, y este hilo se deja hacia adelante. Vale. Y ahora llega el momento en que este lo cogemos con la mano, ¿vale? El que habíamos puesto antes, y con la rueda que ya conocéis de la derecha, lo que hago es bajar la aguja, ir subiéndola, y fijaros, si lo acercamos, ¿habéis visto que ahora el hilo este ya se está como conectando? Sigo, mirad, acercándolo más a ver si sois capaces de ver cómo ahora un hilo ha estirado al otro. ¿Veis que está aquí? ¿Se ve? Vale, este es el de abajo. Entonces ahora intento estirarlo y ya los tenemos los dos hilos. ¿Los veis? Vale, ahora que ya los tenemos los dos, se pasan por aquí debajo, ¿veis? Y se tiran para atrás, ¿veis? Se pone la tapetita que habíamos sacado y ya estamos preparados para poder coser. ¿Veis esta rueda de aquí? Esta rueda es para decidir qué tipo de dibujo queremos hacer o qué tipo de cosido. ¿Veis? Si lo ponemos la rueda en el 1, por ejemplo, se haría un punto así. En el 2, el 3, mirad, este sería, por ejemplo, los zigzags, el 11, un zigzag más estrecho, el 12 es un zigzag más ancho, y todo eso se controla desde esta rueda. Eliges el número que quieres. Aquí, si veis, hay una regla que está en centímetros, que a veces es útil. Tienes un trapo y dices, bueno, pues no hace falta que me ponga a medir, sino que aquí ya puedes tener una idea. Fijaros que en el lateral hay este símbolo de cortar, que es, por ejemplo, si has cosido y has acabado, ¿veis los hilos? Los quiero cortar, se corta súper fácil. ¿Habéis visto? Y aquí también lo que os decíamos antes, hay la luz que va por debajo, mirad, ahora la voy a cerrar. Hay como un interruptor y se ha cerrado la luz. Vale, ahora si os fijáis hemos puesto la tela, bueno, es una tela de muestra y la hemos cogido oscura para que se vea un poquito. Aquí hay esta palanca que lo que hace es subir y bajar esta pieza. Como vamos a coser, ahora está baja. Vale, pues mirad, con el pedal damos y empezamos. ¿Qué pasa? Cuando se quiere rematar al inicio para que no se deshaga, ¿veis esta palanca de aquí? Mirad, si yo aprieto ahora aquí, mirad qué pasa aquí. Se va para atrás, mirad. Ahora he quitado la palanca y va otra vez hacia adelante. Si yo quisiera rematar, pues lo mismo. Volvemos aquí. Y luego tiro otra vez para adelante. Vale, cuando hemos acabado de coser, se sube la palanca otra vez para arriba, esto se levanta. Y claro, hay que subir con la manivela, hay que subir lateral, hay que subir la aguja para poder quitar. Se quita y lo que decíamos, se corta el hilo y ya lo tenemos. De nuevo pongo palanca y ahora supongamos que queremos hacer un zigzag. Muevo la rueda y lo voy a poner en el número 11 o 12, es igual. Vale, y empezamos. Fijaros a ver si se aprecia aquí quizás más. Ahora, ¿habéis visto que ha hecho un zigzag? Bien pues chulo. eso quiere decir, mirar aquí, podéis elegir El que muchas vosotros maneras. queráis, hay muchos. Hay 12, ¿vale? Los más grandes, más pequeños. Vamos a enseñar cómo rellenar una bobina de estas, ¿vale? Imaginemos que se ha acabado el hilo de aquí abajo y que queremos ponerle más. Pues mirad, se enrolla un poquito primero, ¿vale? Y mirar hacia dónde nos vamos. Nos vamos aquí. Esta bobina la ponemos aquí, esta en su sitio, aquí, y esta se acerca hacia allá. ¿Veis? Y ahora, una vez está hecho eso, con el pedal empezamos a enrollarla. Mirad, se da el pedal y se va rellenando. ¿Qué pasa? Que es mejor tener algún objeto, aunque sean unas tijeras, en el que vas como subiendo y bajando el hilo, de manera que se va, si no se quedaría todo en una zona. Mirad. En este caso se está haciendo bastante bien. Vale.
Mirad, esto no va con la máquina de coser. Esto es mi hermana Ana, aquí presente. Aquí presente, aquí Sí, presente. aquí presente, que hizo uno para ella, otro para mí, bueno, ha hecho varios. Y entonces esto realmente funciona fantástico. Ir a su canal, Y lo veis en... Anne Vintage. Por ejemplo, se quita la puntita, que en este caso es un corazón, y a veces para quitar la bobina, antes lo hacíamos con unas tijeras, también se puede hacer, ¿eh? Pero con esto va muy bien para quitar la bobina, ¿habéis visto? O a veces para buscar el hilo si se ha enredado o si se quiere quitar el hilo por aquí. Os aconsejamos que vayáis a su canal, lo miráis y podéis hacer uno como este, va súper bien. Se llaman agujas scraperas. Y entonces esperamos que disfrutéis del vídeo y que veáis su funcionamiento, cómo va la máquina de coser. Muy bien, hasta el próximo vídeo. Adiós. Un abrazo. Adiós.